Familia de Awaken, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Estamos de nuevo en nuestro segundo devocional de la serie de Pedro. Recuerda que cada miércoles tú recibes este devocional, lo puedes consultar en YouTube y es un tiempo para que tú medites en la palabra. Solo te estamos direccionando con los elementos más importantes de lo que dice el texto, lo que dice la palabra, pero te estamos compartiendo en nuestro grupo de WhatsApp de iglesia el documento para que tú en casa puedas meditar la escritura, revisarla con tu familia, orar juntos y poder saber lo que Dios quiere para ustedes. Esto es una ayuda para ti. Recuerda que los domingos celebramos a Jesús, estamos presentes en su palabra y el miércoles es un refuerzo para tu vida espiritual. Así que no voy a enseñar todo, es un tiempo corto, pero aprovechalo porque se trata de Jesús, se trata de su palabra. Así que este nuevo devocional eh, trae para nosotros los versos 10 al 16 en la epístola de Pedro, este apóstol, ¿verdad? Que vimos que él nos recomendaba, nos decía que cada vez que tú estuvieses en prueba y en dificultad, fuese sostenido por Jesús, porque Él es tu esperanza y esa esperanza no defrauda. Y ahora que tenemos estos 6 versos, Pedro nos va a llamar a corregir nuestro rumbo. ¿Te ha pasado alguna vez que vas hacia un lado y que de repente no es el lugar que tenías que ir? Es como los aviones. Si tú piensas que los aviones es solo subirse y ya, claro, para nosotros como usuarios así es. Siempre te dicen disfrute su vuelo, pero lo que hay atrás, la operación es mucho más complicada. Desde la torre de control, el piloto, azafatas o las personas a cargo, si durante el rumbo del vuelo hacia su destino se desvía milisegundos, ¿sabes qué va a suceder? Va a terminar en otro lado, un lugar donde no quería o donde no estaba programado el vuelo. Muchas veces eso sucede en la vida cristiana, se parece a ese vuelo. No se trata solo de que despegues bien, no se trata solo que hagas un buen abordaje, sino que constante y permanentemente mantengas tu rumbo adecuado. ¿En quién? En la persona de Jesús. Se trata de ir corrigiendo, de ir ajustando, que tú y yo miremos esta hermosa palabra, la instrucción, el pensamiento, el corazón de Dios para eso. Pero te voy a leer un poco de estos versos que nos está hablando ahora el apóstol Pedro. Y mira lo que dicen los versos 10 al 12. Y dice así la palabra: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de la salvación. Escudriñaron qué personas y en qué tiempo el Espíritu Santo de Cristo estaría en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El verso 12 dice: a estos se les reveló que no por sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora anuncian, por lo que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, para que las cosas en las cuales anhelan, miran los ángeles. Me encanta porque Pedro nos deja ver la gloriosa imagen de nuestra salvación. Cada vez que vemos la gloriosa imagen de salvación, dice el texto que incluso los profetas indicaron, es decir, inquirieron, señalaron que desde los tiempos antiguos seríamos salvos. Lo decía Isaías, lo dice Dios desde el Génesis, y cada uno de estos profetas que evaluaron que la salvación sería dada únicamente en el tiempo preciso de Jesús para tu vida y para mía, a eso muchos de nosotros lo conocemos como predestinación y confirmación. Es decir, que tú y yo hemos tenido un propósito desde los tiempos antiguos. Como dice Efesios 1, hemos sido elegidos, escogidos, hemos sido hechos para alabanza de su gloria. Qué hermoso que
Jesús nos mira de esa manera. Y nos mira de esa manera sabiendo que el grado de desviación en tu vida cuando no estás enfocado en el Señor es fatal. Es fatal. Y Pedro no deja de ver esta imagen gloriosa de la salvación y toma 4 pinceladas. Son como un paisaje que está Pedro pintando, ¿verdad? Como un lienzo amplio, hermoso. Y primero, está diciendo que tu salvación y la mía no fueron un plan improvisado. O sea, tú no eres y no estás aquí en Cristo Jesús por ocasión. No eres un accidente. El Señor ya tenía un plan perfecto para tu salvación. Está diciendo que desde los tiempos antiguos, desde que los profetas profetizaron que esto sucedería y que se daría a conocer desde el Antiguo Testamento la obra revelada del Espíritu Santo y de la salvación en Cristo Jesús. Segundo, la otra pincelada del cuadro es que toda la salvación se resume en una sola palabra, en gracia. Una gracia dada y merecida por Cristo Jesús, lo que Él hizo a través de la cruz del Calvario. Él murió, pero resucitó al tercer día para pagar tus pecados y los míos. Tercero, nos está diciendo en el verso 11 y en el 12, ¿verdad?, que prácticamente tú y yo descansamos en esta obra de Jesús, en su vida, en su muerte, y que las glorias son para Él. Todo lo que Él hace y ha hecho, salvarnos, restaurarnos, transformarnos, es para que Él sea exaltado. Dice que de antemano por los sufrimientos de Cristo y sus glorias que vendrían tras ellos. Esta salvación anunciada que dice Pedro para ellos, recuerda que les hablaba a los expatriados de la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, a todos ellos, cristianos que habían sido perseguidos. Les decían, descansen en esta esperanza y cuando se hallen en diferentes pruebas, manténganse firmes porque su fe va a ser más hermosa que el oro mismo. Y por último, está diciendo Pedro que esta salvación dada por Cristo y del Evangelio es tan grandiosa y cautivadora que despierta. ¿Sabes qué? Despierta la curiosidad de los mismos ángeles. Es lo que dice el verso 12. Dice que los mismos ángeles añoran, buscan y anhelan inclusive esta salvación que Jesús nos ha dado a nosotros. Qué hermoso, porque vemos que cada vez que tú fijas tu esperanza por completo, confiamos en la gracia que ya ha sido puesta en Cristo Jesús. Te voy a leer el verso 13. El verso 13 dice, por tanto, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice Pedro, ¿verdad? Esperar por completo en esta gracia, en Jesús, cuando Él sea manifestado. Y la vida cristiana, como decíamos, no es solo cuando arranca bien. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Que hemos visto, y seguro nos ha pasado, que llegamos al gozo de nuestra salvación en Cristo Jesús y vamos muy bien y estamos alegres y felices. Algo pasa en la vida y nuestro vuelo, nuestro camino se desvía aparentemente milimétricamente, que nos deja en destinos y caminos que no queremos. Y ahí es donde todo se torna diferente y empezamos a perder el gozo de nuestra salvación. Pero que no se nos olvide que la vida cristiana no se trata de optimismo. No es que yo te diga, échale ganas. Se trata de lo que Cristo hizo y que Él cumplió en tu salvación y que te la daría tarde o temprano. Además, la gracia que está hablando Pedro, y cuando nos dice ceñir los lomos del entendimiento, está diciendo, primero, que te prepares, y protejas tu interior. Una mente ceñida, una mente sobria. La parte B del texto dice, ser sobrios y esperar por completo que la gracia les traiga cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando tú y yo vemos este texto, ceñir los lomos, te recuerdo cómo vivían en esos tiempos. Pedro, los apóstoles y los que estaban de parte de Dios como expatriados en estos lugares, tenían esta vestimenta, esta túnica larga, y no podían correr, cargar, trabajar o pelear
si no se ceñían, es decir, se levantaban, ¿verdad? Se ponían y se ceñían, se fajaban firmemente para que cuando hicieran un movimiento, caminaron o hicieron algo, un esfuerzo, no se tropezaran. Así Pedro nos está diciendo que debemos de ceñir la mente en sobriedad. Es como decir, no vivas de acuerdo a tus emociones, no vivas de acuerdo a tus pensamientos sueltos, no tomes decisiones sueltas y a la ligera con cosas de este mundo, sino más bien está diciendo, mantente sobrio en la gracia de Jesucristo que ha sido manifestada. Es como si Pedro nos está diciendo, no te relajes, tranquilo, tendrás aflicciones, tienes pruebas, tienes una esperanza, tienes una fe, pero no dejes moverte por los problemas mismos de la vida. Cíñete, fájate, mantente firme, apriétate el cinturón de la fe para que cuando tu mente esté enfocada en lo que es eterno, en lo que es de Jesús, entonces recuerdes que estás fortalecido en Él. Te voy a dar otro ejemplo. Es como los niños. Si tú eres papá o mamá y tú ves a tu niño pequeño y le dices, amárrate las agujetas, y el niño no se las amarra y estás tú ahí protegiéndolo, cuidándolo y no se las amarra, ¿qué va a pasar? Se va a tropezar, se va a caer. Entonces, ceñir la mente y el corazón es como amarrarse bien ese objeto, eso que no nos hace tropezar y caer. Y cuando Pedro dice ser sobrios, no solo habla y no se refiere únicamente a la sobriedad de evitar el alcohol, sino más bien también se refiere a pensar en la mente y tener en el corazón la claridad espiritual, la seriedad santa, el autocontrol, las prioridades en el lugar adecuado. ¿Y dónde? En Jesús. Significa que tú y yo no podemos exponernos a lo tóxico ni a lo difícil que está en el mundo que nosotros podemos adoptar como fácil. Hay tantas cosas en el mundo que nos hace adaptar las cosas del mismo mundo, sino lo que quiere Pedro recordarnos es que la forma en cómo vives, la forma en cómo piensas, la forma en cómo tú te desarrollas en esta vida, sea de manera sobria. ¿Y quién hace eso en nuestra vida? El Espíritu Santo, porque Él te ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. La sobriedad y el dominio propio vienen porque tú y yo estamos en el camino adecuado de Jesús y no nos desviamos como lo haría un avión que milimétricamente desvió su camino. Termino con estos dos versos, 14 al 16, donde básicamente Pedro nos anima a ser hijos obedientes. Mira lo que dice. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, cuando no le conocíamos, ¿verdad? Sino como aquel que nos llamó en santidad para ser también vosotros santos de la manera de vivir. 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Familia de Awaken, la obediencia no es el precio únicamente de ser hijo. Es la marca del Hijo. Si tú eres hijo del gran Rey, del Altísimo, del Dios Todopoderoso, entonces tú debes de ser santo, porque tenemos un Dios 3 veces santo. Los hijos de desobediencia, los que andan en el mundo, y como tal vez tú y yo ya estuvimos, en nuestros delitos, en nuestros pecados, y cuando Él nos trajo a su luz admirable, entonces la nueva identidad del hijo obediente es ser santo. Esa es nuestra identidad. Tú y yo ya no nos moldeamos por las viejas pasiones, por el pecado. Ya no te haces al molde del mundo. Tú ya no piensas como Él, no actúas como Él. Porque si eso sigue sucediendo en tu vida, entonces tienes que pensar, he nacido de nuevo, pero también estoy viviendo el camino de mi Señor, o ya me desvié milimétricamente. Dice la palabra, ¿verdad? No se conformen a los deseos que antes tenían. Es decir, que no te dejes moldear por la copia del mundo. Tú no eres una copia. El Señor te hizo idéntico, único, y Él quiere que tú permanezcas en Él para que no seas desviado. Que tu vida cristiana sea moldeada por la palabra, por una mente renovada, sobria, hecha de acuerdo a su estatuto y a su pensamiento.
Entonces tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Continua, repetida y permanentemente examinar nuestro corazón. Aquí están las áreas que Pedro habla y dice cómo debemos de examinarnos. Y dice en este verso o en este pasaje, como aquel que nos llamó a ser santos, ser también ustedes santos. Y la santidad no es únicamente no hagas esto o no hagas aquello, es la estatura del varón perfecto. Esa es nuestra estatura, ser santo como nuestro Señor. Dios nos llama a una santidad completa, familia, no a medias. Y dice Pedro, a nuestra manera de vivir, ser santos. No una santidad de domingo, no una santidad de cuando tengas un devocional, sino que sea pública, que sea permanente, ahí en lo secreto, pero también en lo público, ahí donde nadie te ve, pero también donde todos te conocen, ahí donde corriges a tus hijos, ahí donde estás con tu esposo o tu esposa, ahí donde haces negocios, ahí donde a lo mejor estás vendiendo algo que no es bueno, algo que es ilícito, sino que si vamos a decir que somos santos, es integral. Pedro está llamando a la integridad espiritual del cristiano, que la forma en cómo vives, la forma en cómo hablas, sea santa como el Señor es santo. Regreso al ejemplo del avión y con esto termino. Si al inicio el avión está programado para poner un dato erróneo, la desviación, tú no te das cuenta, es mínima, pero al pasar el tiempo, llega a un lugar donde no debió de haber llegado. Familia, cuando no vivimos en santidad y no vivimos de acuerdo al camino del Señor, podemos terminar en un lugar que de verdad no queremos terminar. Porque si no vivimos sobrios, ceñidos en nuestra mente y nuestro corazón, siempre en la mente empiezan las cosas pequeñas que nos desvían. Una mirada en las redes, una mirada a las cosas pornográficas, una duda, una lascivia que voltea a mirar a alguien y ya mi mente empezó a ser contaminada. Se contamina mi corazón porque no estoy siendo santo como mi Señor. Pedro nos muestra que el camino del creyente es responder a la salvación con gozo, alegría, una esperanza completa, pero también con una santidad de Él, con una mente ceñida, porque la vida cristiana es seria y enfocada. Por eso somos llamados sobrios, para que el mundo no te intoxique y no te contamine. La santidad, escúchame bien, no es perfección instantánea, es una dirección de tu vida cristiana. Tu esperanza está puesta solo en Jesús porque Él no avergüenza. Y yo te animo a que esta semana pongas tu esperanza en Cristo y vivas como un hijo santo. Dios te bendiga, te veo en la siguiente semana.